Alejandro de la Vega lo tenía todo, o eso creía él mientras su lujoso auto se deslizaba por las calles de San Pedro Garza García, pero nunca imaginó que al cruzar el umbral de su mansión, su mundo de certezas se derrumbaría como un castillo de naipes ante la mirada gélida de su propia madre. Una simple sospecha, sembrada con veneno, fue suficiente para que este hombre poderoso, acostumbrado a mandar en los negocios más grandes de Monterrey, se convirtiera en el verdugo de la mujer que más lo amaba, sin sospechar que la verdad aguardaba escondida en el rincón más tierno de su hogar, esperando el momento justo para emerger y reclamar justicia. La escena que recibió a Alejandro era desgarradora. Su pequeña hija, el tesoro más grande de su linaje, lloraba desconsolada en un rincón del inmenso salón de mármol, mientras Jimena, su compañera de alma humilde, intentaba en vano ofrecerle un consuelo que parecía ser rechazado por una fuerza invisible y malévola. En ese instante, el silencio de la casa se llenó con una tensión tan densa que se podía sentir en la piel, un preludio amargo de una injusticia que marcaría para siempre el destino de la familia de la Vega y dejaría una cicatriz profunda en el corazón de un padre que por un momento dejó de ver con los ojos del alma para ver con los del prejuicio. Antes de continuar con esta impactante historia, que nos enseña que las apariencias engañan hasta al corazón más astuto, por favor, dime en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando hoy? Queremos saber quiénes nos acompañan en este viaje de justicia y redención, porque lo que Alejandro descubrió apenas unos días después de este momento cambiará por completo tu forma de ver los lazos familiares y el peso de una traición orquestada desde las sombras del poder absoluto de una matriarca que estaba herida en su orgullo de clase. Nadie en aquella opulenta residencia de Nuevo León podía imaginar quién era realmente Alejandro de la Vega cuando la venda del orgullo le cubría los ojos, ni hasta dónde llegaría la maldad de una mujer que prefería destruir la felicidad de su propia descendencia antes que aceptar a una mujer de origen sencillo en su linaje. La promesa de una gran revelación flota en el aire de este hogar frío, y mientras avanzamos en este relato, te invito a observar cada detalle, pues la verdad absoluta surgió de donde menos se esperaba, dejando a todos los presentes con un nudo en la garganta y una lección de vida realmente inolvidable. Aquella tarde el sol de Monterrey golpeaba con fuerza las ventanas de cristal templado, pero dentro de la casa el ambiente era glacial, anticipando el choque de voluntades que estaba por ocurrir entre la tradición más rancia y el amor más puro. Alejandro se encontraba en el centro de una tormenta que él mismo ayudó a desatar, sin saber que cada palabra de desprecio lanzada contra Jimena era un clavo más en la tumba de su propia paz mental. Una situación que solo encontraría solución cuando el destino pusiera en sus manos un pequeño objeto cargado de una verdad tan irrefutable como dolorosa para su familia. Las calles de San Pedro Garza García, custodiadas por la imponente Sierra Madre, suelen ser el escenario de vidas que parecen perfectas desde afuera, pero tras los muros de mármol de la mansión de la Vega, el aire era distinto. No olía a la calidez de un hogar mexicano tradicional, sino a un perfume francés caro que intentaba ocultar la frialdad de una familia dividida por el orgullo de clase. Alejandro de la Vega, un hombre que construyó su imperio con sudor y visión en el ramo de la construcción, regresaba a casa buscando el descanso que solo su hija y Jimena podían darle, sin saber que la paz era solo una ilusión alimentada por el silencio cómplice de las paredes de su propia casa. Alejandro no era el típico millonario que olvidaba sus raíces, aunque vestía trajes hechos a medida y manejaba un auto de lujo por las avenidas de Monterrey. Sus manos aún guardaban la firmeza de quien conoció el trabajo duro desde muy joven. Su mirada, marcada por el sol del norte y cansada por las juntas interminables en el extranjero, se iluminaba únicamente al pensar en la pequeña Sofía, su motor y su mayor esperanza. Él creía que el dinero podía comprar la seguridad absoluta para su familia, pero estaba a punto de aprender que el veneno más peligroso a veces se sirve en bandejas de plata dentro de la propia mesa familiar, bajo el disfraz del cuidado maternal. Al entrar en la sala, el aroma de unas tortillas recién hechas que Jimena preparaba con amor se mezclaba con el ambiente pesado de una discusión
que lo recibió como un balde de agua fría. Jimena, una mujer de corazón noble originaria de un pequeño pueblo en San Luis Potosí, representaba todo lo que la alta sociedad de Monterrey solía despreciar: la sencillez, la falta de apellidos ilustres y una bondad que no pedía nada a cambio. Ella cuidaba a Sofía con una ternura que recordaba a las tradiciones más puras de la tierra, con canciones de cuna y cuentos llenos de magia, desafiando sin querer la autoridad de la matriarca que veía en ella una amenaza para su estatus. En la cima de la escalera, como un juez implacable que vigila su reino, se encontraba doña Beatriz, luciendo su collar de perlas y una bata de seda que parecía una armadura de pura soberbia aristocrática. Para ella, Jimena no era más que una intrusa que manchaba el linaje de los de la Vega, una simple muchacha que se había aprovechado de la soledad de su hijo para escalar posiciones sociales. Beatriz no ocultaba su desdén, y cada vez que Alejandro salía de viaje, transformaba la lujosa mansión en un campo de batalla psicológico donde su voluntad debía ser la única ley absoluta, por encima de cualquier sentimiento o verdad. Aquel día, el millonario regresó de su viaje de negocios a Houston antes de lo previsto, esperando dar una sorpresa alegre a su familia, pero se encontró con una pesadilla orquestada, con una crueldad infinita. Sofía, su pequeña de ojos llenos de inocencia, estaba sentada en el sofá llorando con un sentimiento que le desgarró el alma, mientras Jimena trataba desesperadamente de acercarse para calmarla con los ojos nublados por las lágrimas de la impotencia. Beatriz, viendo la oportunidad perfecta para eliminar a su rival de una vez por todas, bajó los escalones con una rapidez felina, señalando a la joven potosina con un dedo inquisidor que temblaba de una furia fingida. «Es un monstruo, Alejandro», gritó Beatriz con una voz que resonó en las paredes de doble altura, mientras se abrazaba a sí misma fingiendo un ataque de nervios por la supuesta tragedia que acababa de presenciar. La encontré gritándole a la niña y tratándola con un desprecio horrible solo porque Sofía no quería obedecerla. «Esta mujer no es quien tú crees. Su verdadera cara ha salido a la luz ahora que pensaba que no estarías para verla». Jimena, en un estado de shock absoluto ante tal mentira, solo pudo balbucear que eso no era cierto, pero su voz humilde y entrecortada fue apagada por el estruendo de las calumnias de la matriarca. Alejandro miró a Jimena, y por un segundo, el fantasma de sus traiciones pasadas y el miedo a ser engañado nuevamente se apoderaron de su juicio, nublando el amor profundo que sentía por ella. «No puedo creer que nos hayas engañado de esta manera, Jimena. Confié en ti lo más valioso que tengo en esta vida», dijo él con un tono gélido que cortaba más que cualquier arma. Beatriz sonrió internamente, sabiendo que su plan estaba funcionando a la perfección, y con un gesto de superioridad añadió que eso es lo que pasa cuando se deja entrar a cualquiera a una casa de alcurnia, pues la falta de clase siempre termina por salir. En este momento de máxima tensión, donde la justicia parece haber abandonado la habitación y la inocencia es pisoteada por el orgullo de una mujer poderosa, surge una pregunta que nos confronta a todos directamente. ¿Y usted, que está escuchando esta historia con el corazón en la mano, qué habría hecho en el lugar de Alejandro ante una acusación tan grave de su propia madre contra la persona que ama? Cuéntamelo en los comentarios. Queremos saber su opinión sobre este dilema antes de que la historia dé un giro que nadie en esa mansión de Monterrey pudo haber previsto jamás. Alejandro, con el corazón endurecido por las palabras venenosas de su madre, no le dio a Jimena ni un minuto para defenderse con claridad. La orden fue tajante y definitiva. Debía abandonar la mansión esa misma noche, sin importar que la lluvia comenzara a azotar las ventanas de la residencia más lujosa de San Pedro Garza García. Lo que estaba en juego en ese momento no era solo una relación sentimental, sino el bienestar emocional de su pequeña hija, quien observaba todo desde el rincón de la sala, con los ojos inundados por una tristeza que nadie parecía comprender realmente en medio de tanto mármol y soberbia aristocrática. El riesgo era inmenso, y el tiempo corría en contra de la verdad, pues si Jimena cruzaba esa puerta, la pequeña quedaría bajo el control absoluto de doña Beatriz, una mujer cuya única prioridad era moldear a la siguiente generación bajo los fríos estándares de la alta sociedad de Monterrey.
Alejandro, cegado por el dolor de una supuesta traición, estaba a punto de entregar a su tesoro más preciado a las manos de quien ya planeaba convertir la infancia de la joven en una serie de protocolos rígidos, eliminando cualquier rastro de amor sincero o de esa sencillez que Ximena le brindaba cada día. Beatriz sabía que el tiempo jugaba a su favor y presionaba a su hijo mencionando constantemente el honor de la familia y el futuro de los negocios de construcción. Le aseguraba que una mujer como Ximena, sin raíces nobles y con esa humildad propia de San Luis Potosí, solo traería críticas en los círculos más influyentes de Nuevo León. La urgencia de la matriarca por limpiar la casa de lo que ella llamaba influencias bajas era tan grande que no dudó en fingir un malestar repentino, presionando a Alejandro para que pusiera un fin definitivo a esa situación antes de que el escándalo se hiciera público entre sus conocidos. Para Ximena, lo más valioso que estaba perdiendo no era la comodidad de la mansión ni el acceso a la lana de los de la Vega, sino el derecho de proteger y amar a la pequeña que había cuidado con tanta dedicación. Ella sabía perfectamente que su salida significaba dejar a la joven en un desierto emocional, donde los regalos caros nunca podrían sustituir el calor de un abrazo sincero o los cuentos que le narraba antes de dormir. La honra de una mujer íntegra estaba siendo pisoteada por la arrogancia de quienes creen que el dinero otorga el derecho de inventar verdades y destruir vidas ajenas sin consecuencia alguna. Mientras Alejandro caminaba de un lado a otro en su despacho, rodeado de cuadros costosos y trofeos de sus éxitos empresariales, no lograba ver que estaba por cometer el error más grande de su existencia. La tensión en la casa era casi insoportable, y cada segundo que pasaba alejaba más la posibilidad de una reconciliación, pues el orgullo de los de la Vega se alzaba como un muro infranqueable. La paz de su hogar pendía de un hilo, y la sombra de una soledad amarga amenazaba con cubrir para siempre el futuro de una familia que, hasta hace poco, parecía haber encontrado el camino hacia la felicidad. La maleta de Ximena, pequeña y desgastada, contrastaba de forma dolorosa con la opulencia de la entrada principal, simbolizando el choque de dos mundos que Beatriz quería separar a toda costa. El tiempo se agotaba y el destino parecía estar sellado por la manipulación de una madre que no conocía límites para mantener su posición de poder. Pero en medio de esa tormenta de injusticia, una pequeña esperanza aún latía en el interior de un regalo que Ximena pensaba dejar para la pequeña, una pieza clave que guardaba un secreto capaz de derribar el imperio de mentiras construido por la matriarca. Bajo una lluvia torrencial que parecía llorar la injusticia cometida, Ximena cruzó el portón de la mansión con su pequeña maleta y el corazón hecho pedazos, dejando atrás no solo al hombre que amaba, sino a la pequeña que era su vida entera. Alejandro la vio marcharse desde el ventanal de su despacho, apretando un vaso de cristal con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos, luchando contra el impulso de salir corriendo tras ella. El silencio que se instaló en la casa era sepulcral, solo interrumpido por el eco de los truenos que retumbaban sobre los cerros de Monterrey, marcando el inicio de una etapa oscura para todos los habitantes de aquella residencia que antes rebosaba de una alegría humilde y sincera. Apenas se cerró la puerta principal, doña Beatriz comenzó a desplegar su red de control con una eficacia escalofriante, intentando borrar cualquier rastro de la presencia de Ximena en la vida de su hijo y de la pequeña. La matriarca ordenó tirar a la basura hasta la última flor que Ximena había plantado en el jardín, asegurando que ahora la casa recuperaría su verdadera distinción y elegancia aristocrática. Alejandro, sumido en una depresión profunda, se refugiaba en el trabajo para no enfrentar el vacío de su hogar, mientras Beatriz aprovechaba cada ausencia de su hijo para imponer una disciplina militar a la joven, quien buscaba desesperadamente el consuelo de su cuidadora en cada rincón de las habitaciones vacías. La pequeña Sofía dejó de comer sus platillos favoritos y sus ojos, antes brillantes como luceros, se apagaron bajo la sombra de una tristeza que ningún juguete caro podía remediar en esa casa tan grande. Beatriz, impaciente ante el llanto constante de la joven, le decía con una frialdad que helaba la sangre que las niñas de su clase no debían mostrar debilidad y que Ximena
Las había abandonado porque nunca las quiso de verdad. Estas mentiras eran dagas clavadas en el alma de la pequeña, quien solo encontraba consuelo abrazando una sencilla muñequita de trapo que Jimena había logrado dejar escondida entre los cojines del gran sofá antes de su partida forzada. Una noche, mientras el viento soplaba con fuerza desde la Huasteca, Alejandro encontró a su madre revisando unos catálogos de joyas y vestidos, planeando ya una fiesta para presentarle a una candidata que consideraba digna de su linaje. Él le preguntó con voz cansada por qué tenía tanta prisa en reemplazar a Jimena, a lo que Beatriz respondió con una sonrisa cínica que la lana de los de la Vega merecía ser compartida con alguien de su misma altura social y no con una aparecida de pueblo. Alejandro sintió un escalofrío al notar que su madre no mostraba ni un gramo de empatía por el dolor que él y la pequeña estaban atravesando, empezando a notar grietas en la máscara de perfección de la matriarca. La tensión en la mansión aumentaba con cada hora que pasaba, pues Beatriz se volvía más errática y dura con el personal de servicio, exigiendo que nadie mencionara el nombre de la mujer expulsada bajo amenaza de despido inmediato. Un día, Alejandro entró a la habitación de la joven sin avisar y la encontró llorando en silencio mientras su abuela la sujetaba del brazo con una fuerza excesiva, ordenándole que se callara de una vez por todas. Beatriz, al ver a su hijo, soltó a la pequeña de inmediato y fingió que solo estaba tratando de ayudarla a vestirse para una cena importante, pero el miedo en la mirada de la niña sembró la primera semilla de duda real en el corazón del millonario. Usted ha sido testigo de cómo la maldad puede disfrazarse de rectitud y cómo el orgullo puede cegar a un padre dedicado, pero nadie podría imaginar que, por tras de aquel mirar cansado y de aquel silencio sepulcral, había una verdad que estaba por cambiarlo todo de un momento a otro. Y tú, que sigues con nosotros en este relato de traición y esperanza, ¿qué habrías hecho en el lugar de Alejandro si empezaras a sospechar que tu propia madre no es quien dice ser? Cuéntamelo en los comentarios. Queremos leer tu opinión sobre esta creciente tensión familiar que está a punto de estallar en Monterrey. Alejandro comenzó a observar detalles que antes pasaba por alto. La forma en que su madre se ponía nerviosa cuando él hablaba de investigar más a fondo lo ocurrido la tarde de la expulsión, o cómo la pequeña Sofía se escondía cada vez que escuchaba los tacones de Beatriz acercarse por el pasillo de mármol. El millonario decidió actuar con discreción, fingiendo que seguía bajo el control de su madre, mientras su instinto de constructor, acostumbrado a detectar fallas estructurales, le advertía que algo podrido se escondía en los cimientos de su propia familia. Cada cena era un ejercicio de hipocresía, donde Alejandro estudiaba los gestos de Beatriz, buscando la grieta definitiva que confirmara sus peores temores sobre la mujer que le dio la vida. La muñequita de trapo se convirtió en el único objeto que la pequeña no soltaba ni para dormir, y Beatriz, en un arranque de furia, intentó quitársela alegando que era un objeto viejo y sucio que no encajaba con la decoración de la mansión. Alejandro intervino con una firmeza que sorprendió a su madre, asegurando que la niña podía conservar ese único recuerdo si eso la hacía sentir mejor en medio de tanto caos emocional. Fue en ese forcejeo cuando Alejandro notó algo inusual en el peso del juguete tradicional, algo que no encajaba con el algodón y la tela, despertando una curiosidad técnica que lo llevó a llevarse la muñequita a su estudio esa misma madrugada. Dentro de su despacho privado, lejos de la vigilancia de Beatriz, Alejandro examinó la costura de la muñeca con manos temblorosas, preguntándose si Jimena le habría dejado algún mensaje oculto antes de marcharse hacia San Luis Potosí. El ambiente estaba cargado de una electricidad expectante, y el segundero del reloj de pared parecía marcar el ritmo de un corazón que presentía una revelación inminente y dolorosa. Con un corte preciso, Alejandro abrió un pequeño compartimento camuflado en el interior del juguete, encontrando no una nota, sino un pequeño dispositivo electrónico que brillaba con una luz roja intermitente, revelando que la tecnología había sido la aliada silenciosa de la verdad en esa casa de mentiras. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Alejandro conectó el dispositivo a su computadora, con los ojos fijos en la pantalla, mientras las imágenes y sonidos de los últimos días comenzaban a reproducirse
con una claridad aterradora. Cada minuto de grabación era una prueba irrefutable de la crueldad de su madre y de la inocencia de Jimena, mostrando escenas que lo dejaron sin aliento y con el alma destrozada por haber sido cómplice de tal injusticia. Beatriz, ajena a este descubrimiento, dormía plácidamente en su habitación, soñando con el éxito de su plan, sin saber que el imperio de engaños que había construido con tanto esmero estaba a solo unos segundos de derrumbarse por completo ante la mirada de su hijo. Alejandro sintió que el mundo se detenía mientras escuchaba la voz de su madre en la grabación, amenazando a la pequeña con quitarle sus juguetes si no lloraba cuando su padre llegara a casa, una manipulación tan baja que le provocó náuseas al hombre más poderoso de la construcción en Nuevo León. La ira comenzó a arder en su pecho como un incendio forestal, pero sabía que debía mantener la calma para ejecutar su justicia de manera definitiva y pública, tal como su madre había humillado a Jimena ante todos. Los micro-cliffhangers de su vida se habían unido en una sola línea de acción, y el millonario ya no era el hijo sumiso, sino un hombre decidido a recuperar su honor y su familia a cualquier costo. El protagonista, con los ojos rojos por la falta de sueño y la rabia contenida, pasó el resto de la noche preparando el terreno para la confrontación final, mientras la lluvia en el exterior se calmaba, dando paso a una mañana gris y pesada sobre la ciudad de Monterrey. El contraste entre su riqueza material y su miseria emocional nunca había sido tan evidente, y Alejandro comprendió que la verdadera competencia no era ganar un contrato millonario, sino rescatar el corazón de su hija de las garras de una mujer que no conocía el amor. La escalada de mentiras había llegado al borde del precipicio, y solo faltaba un paso para que la verdad cayera con todo su peso sobre la aristocrática cabeza de doña Beatriz de la Vega. Cada vez que el millonario veía a su madre esa mañana, tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para no gritarle la verdad en la cara, manteniendo una cortesía gélida que Beatriz interpretó como una aceptación total de sus planes de boda. La matriarca, sintiéndose victoriosa, comenzó a invitar a las familias más ricas de la región para una cena de gala esa misma noche, sin imaginar que estaba organizando el escenario de su propia ruina social. La expectativa crecía en el aire de la mansión como una bomba de tiempo, y Alejandro, guardando el dispositivo como si fuera el tesoro más grande del mundo, se preparaba para dar el golpe final que restauraría la dignidad de la mujer que amaba. La noche de gala en San Pedro Garza, García llegó con un despliegue de lujo que solo los de la Vega podían costear, llenando la mansión de luces, joyas y las personalidades más influyentes de todo Nuevo León. Doña Beatriz resplandecía en su vestido de seda color esmeralda, moviéndose entre los invitados con la gracia de quien se siente dueña absoluta del destino de los demás, mientras presentaba con orgullo a una joven de alcurnia como la futura esposa ideal para su hijo. Alejandro, sin embargo, se mantenía en un rincón, observando la escena con una calma gélida que nadie lograba descifrar, cargando en su bolsillo el pequeño dispositivo que contenía la verdad capaz de incinerar el prestigio de su madre en un solo instante. El momento culminante llegó cuando Beatriz, con una copa de champaña fina en la mano, pidió silencio a los invitados para realizar un anuncio que, según ella, marcaría el inicio de una nueva era de prosperidad y linaje para la familia. Los empresarios y figuras sociales se acercaron al centro del salón, esperando escuchar el compromiso oficial, mientras el millonario se dirigía lentamente hacia el sistema multimedia de la mansión, donde normalmente se proyectaban los grandes proyectos de construcción de la empresa. El ambiente estaba cargado de una expectativa festiva, pero el corazón de Alejandro latía con la fuerza de un martillo hidráulico, listo para demoler la fachada de mentiras que su madre había edificado con tanta soberbia sobre el dolor de Jimena. Lo que comenzó a sonar por los potentes altavoces del salón no fue la marcha nupcial ni un discurso de amor, sino una grabación de audio cruda y escalofriante que congeló la sonrisa en el rostro de todos los presentes. Era la voz de doña Beatriz, pero no con el tono dulce que usaba frente a las cámaras, sino con una frialdad malévola que nadie en ese círculo social había escuchado jamás. Los invitados se miraron entre sí, confundidos,
mientras la voz de la matriarca resonaba con total claridad diciendo: «Si no lloras cuando llegue tu padre y dices que Jimena te pegó, te encerraré en el sótano y nunca más verás la luz, chamaca malagradecida». La prueba irrefutable se proyectó en las pantallas gigantes de la estancia, un video oculto, captado por la tecnología que Ximena había dejado por amor, donde se veía a Beatriz pellizcando el brazo de la pequeña Sofía para obligarla a sollozar justo antes de que Alejandro entrara por la puerta. En la grabación se observaba cómo la matriarca tiraba al suelo la comida que la joven potosina había preparado con tanto esmero, mientras se burlaba de su origen humilde y planeaba paso a paso la expulsión de la mujer que realmente cuidaba de la casa. El choque en el salón fue inmediato, y el murmullo de indignación creció como una marea imparable contra la mujer que hasta hace un momento era la reina de la noche. Doña Beatriz se puso pálida. Su rostro antes impecable se desmoronó bajo el peso de la evidencia pública, y su copa de cristal cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos sobre el mármol, simbolizando el fin de su poder social en Monterrey. Alejandro dio un paso al frente, con los ojos inyectados en sangre pero manteniendo una dignidad que su madre había perdido hace mucho tiempo, y le preguntó frente a todos los invitados si esa era la clase y la educación que tanto presumía defender. El silencio que siguió a sus palabras fue sepulcral, roto únicamente por el sonido de las grabaciones que seguían reproduciendo las humillaciones constantes a las que la matriarca sometía a la pequeña cuando creía que nadie la vigilaba. Las esposas de los empresarios más poderosos, que antes adulaban a Beatriz, retrocedieron con horror al ver la verdadera naturaleza de la mujer que tenían enfrente, mientras los flashes de algunos teléfonos comenzaban a capturar la humillación de la gran señora de San Pedro. No había forma de negar la verdad, pues la imagen mostraba a Beatriz arrancándole a la niña la muñeca de trapo con una furia irracional, gritando que en esa mansión no se permitían objetos de gente pobre. La revelación fue como un terremoto que sacudió los cimientos de la alta sociedad regia, dejando al descubierto que la verdadera pobreza no estaba en el bolsillo de Jimena, sino en el alma podrida de la matriarca de la Vega. Lo que viene a continuación te va a sorprender de una manera que no imaginas, pues la justicia está a punto de cobrarse cada lágrima derramada en esa casa fría y vacía. Así que antes de ver el desenlace definitivo de este enfrentamiento, deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias, donde la verdad siempre sale a la luz tarde o temprano. ¿Estás listo para ver cómo un hombre recupera su honor y pone en su lugar a quien intentó destruir su felicidad por un simple prejuicio de clase? Continúa con nosotros, porque el clímax de esta historia es algo que recordarás por mucho tiempo. Alejandro, viendo la reacción de choque y sorpresa de todos sus socios, se sintió por fin liberado de la pesada cadena de manipulación que su madre había tejido a su alrededor desde su infancia. La identidad real de Beatriz como una manipuladora cruel había sido expuesta de forma dramática ante el tribunal de la opinión pública, y no habría lana ni influencias suficientes en todo México para limpiar su nombre después de esa noche. Con el dispositivo en la mano como si fuera un trofeo de guerra, el millonario se preparó para realizar la acción decisiva que restauraría el equilibrio en su vida y le devolvería a su hija la paz que le habían robado bajo su propio techo. Alejandro miró a su madre no con odio, sino con una decepción profunda y gélida que resultaba más dolorosa que cualquier grito. Tomó el micrófono de manos del maestro de ceremonias, su voz resonando con una firmeza de granito por todo el salón de baile de la mansión. En esta casa, construida con el esfuerzo de mi padre y mi propio trabajo, no hay lugar para quienes usan el miedo como arma contra los inocentes, declaró, mientras la élite de Monterrey observaba en un silencio tan espeso que se podía escuchar la lluvia golpeando los cristales templados del exterior. Los invitados, que minutos antes celebraban el apellido de la Vega, ahora apartaban la mirada con desprecio, dejando a Beatriz en un círculo de aislamiento absoluto bajo las brillantes arañas de cristal de la residencia más cara de San Pedro. Sin rastro de duda, el empresario millonario anunció que desde ese mismo segundo
doña Beatriz quedaba despojada de cualquier poder ejecutivo en la constructora y de cualquier acceso a las cuentas bancarias de la familia. Usted amó la lana y el estatus más que a su propia nieta, así que de ahora en adelante tendrá que aprender a vivir sin el lujo que usaba para humillar a los demás, sentenció Alejandro, con los ojos fijos en la mujer que había manipulado su vida por décadas. El golpe social fue letal, pues en los círculos exclusivos de San Pedro Garza García, perder el respaldo del patriarca significaba la muerte social inmediata, y la noticia comenzaba a correr por mensajes entre los presentes antes de que el video terminara de reproducirse en las pantallas gigantes. Beatriz intentó recuperar la compostura, enderezando su vestido de seda esmeralda y mirando a los invitados con una mirada que aún buscaba mandar, pero solo encontró rostros llenos de asco y rechazo total. «¿Cómo te atreves a tratarme así frente a mis amigos? Soy tu madre», chilló con una voz que se quebraba por la presión de la humillación pública, pero Alejandro ni siquiera parpadeó ante su teatro. «Estas personas son testigos de tu verdadera naturaleza, y en cuanto a ser mi madre, una madre protege la vida de una hija joven, no la usa como un peón para su clasismo enfermo», respondió él con una frialdad que dejó a la matriarca sin palabras, dándose cuenta de que su imperio de perlas y apariencias se había convertido en cenizas ante toda la sociedad. El protagonista hizo una seña a la seguridad privada de la mansión, dos hombres de traje que habían trabajado para la familia por años y que también habían sido testigos de los abusos sutiles de la anciana. «Por favor, escolten a la señora Beatriz hasta la salida. Ya no es bienvenida en este hogar ni en ninguna propiedad que lleve mi nombre o el de mi empresa», ordenó Alejandro con una calma que resultaba más aterradora que cualquier ataque de ira. Los invitados abrieron paso, creando un pasillo de la vergüenza, por el cual la mujer antes poderosa tuvo que caminar, escuchando los susurros de quienes habían sido sus aliados y que ahora comentaban su crueldad con la misma facilidad con la que antes alababan sus cenas de gala. Fue una caída en desgracia que ocurrió en minutos, pero que sería recordada por generaciones en la ciudad industrial de Monterrey, marcando el fin de una era de falsedad. Alejandro, al ver cerrarse las puertas tras su madre, subió a la planta alta para entrar en la habitación donde su hija joven se escondía, temblando por la tensión que sentía desde su cama. El millonario se arrodilló a su lado, mostrándole la muñeca de trapo, y le prometió con la voz entrecortada que la persona mala nunca más volvería a lastimarla y que esa misma noche irían a buscar a la mujer que realmente las amaba. Los ojos de la garota brillaron con una chispa de esperanza mientras abrazaba a su padre, comprendiendo que la pesadilla en la mansión de San Pedro había terminado por fin. Alejandro no perdió ni un segundo más entre las frías paredes de mármol que solo guardaban ecos de traición y soberbia. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas comenzaba a iluminar las cumbres de la Sierra Madre, subió a su auto con su hija joven y emprendió el camino hacia San Luis Potosí, dejando atrás el ruido industrial de Monterrey para buscar el aroma de tierra mojada y bugambilias que tanto extrañaban. En su mente se repetían las palabras de desprecio que lanzó contra Jimena, y cada kilómetro recorrido se sentía como un paso hacia la redención de un hombre que, teniendo toda la lana del mundo, se sentía el más pobre de los seres humanos por haber permitido que el veneno de su madre nublara su juicio de padre y de hombre de bien, buscando ahora desesperadamente reparar el daño causado al amor de su vida. Al llegar al pequeño pueblo, el contraste con la opulencia de San Pedro Garza García le golpeó el pecho con una fuerza inmensa, dándose cuenta de que la verdadera paz no se encontraba en las fachadas modernas de cristal, sino en la sencillez de un hogar donde el respeto es la ley primera. Encontró a Jimena sentada en el patio de su modesta casita, rodeada de macetas de barro y con la mirada perdida en el horizonte, cargando una tristeza que ni el aire puro del campo lograba aliviar del todo. Al ver el lujoso auto acercarse por el camino de tierra, ella se levantó con un nudo en la garganta, temiendo que fuera una nueva humillación orquestada por la matriarca, pero su corazón dio un vuelco al ver bajar a la pequeña con los brazos extendidos y gritando su nombre con un amor que no conoce de clases sociales. El poderoso millonario de la construcción
aquel que nunca se doblaba ante nadie en las mesas de negocios más rudas de México, se arrodilló sobre el polvo del camino frente a la mujer que había despreciado injustamente. «Perdóname, Jimena. Te lo ruego con el alma en la mano y el corazón destrozado por mi propia ceguera», dijo Alejandro, mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro cansado, mostrándole a la joven potosina el pequeño juguete de trapo que había revelado la verdad absoluta. Jimena, al ver el arrepentimiento sincero en los ojos de Alejandro y sentir el abrazo desesperado de la niña, comprendió que la justicia divina había actuado de la mano de ese pequeño objeto, y con una generosidad que solo los grandes de espíritu poseen, le pidió que se levantara, pues el perdón ya estaba otorgado desde el momento en que vio a su pequeña sana y salva. Alejandro tomó una decisión definitiva que dejó asombrados a todos sus conocidos en los círculos más altos de Nuevo León. Vendió la mansión de San Pedro Garza García, ese monumento a la frialdad que su madre tanto amaba, y decidió que su familia merecía un hogar con alma, lejos del veneno de las apariencias. Se mudaron a una casa espaciosa y llena de luz en una zona más tranquila, donde el jardín no estaba diseñado por arquitectos extranjeros, sino lleno de las flores que Jimena y la pequeña cuidaban juntas cada tarde bajo el cielo mexicano. La recompensa del protagonista no fue aumentar su fortuna, sino recuperar la risa de su hija y la paz de saber que estaba rodeado de personas que lo amaban por quien era, y no por el tamaño de su cuenta bancaria o el prestigio de su apellido. En aquel día, todos aprendieron que la verdadera nobleza no se hereda por la sangre ni se compra con lana en las tiendas de lujo, sino que se demuestra con la bondad del corazón y el respeto hacia los demás, sin importar su origen. Esta historia nos deja la enseñanza de que nunca debemos permitir que el brillo del estatus o el prejuicio nos ciegue, pues aquel que desprecia a alguien por su humildad termina perdiendo el tesoro más grande que la vida puede ofrecer, el amor sincero. ¿Y usted? ¿Qué enseñanza le deja esta historia de redención? Escríbalo en los comentarios, queremos leer su reflexión, y si este mensaje tocó su corazón, compártalo con alguien que necesite recordar que la justicia siempre encuentra su camino hacia la verdad.